Los hongos son un grupo de organismos muy abundante en la naturaleza. Estos son descomponedores de la materia orgánica, junto a bacterias y artrópodos. Además, desarrollan frecuentemente restos de vegetales como corteza, tronco, hojas. A su vez, degradan alimentos y productos industriales como el papel, plástico, madera, textil, etc. Muchos de ellos son patógenos de plantas, animales e incluso del hombre. Desde hace muchos años eran utilizados en la producción y obtención de numerosos antibióticos, ácidos orgánicos, enzimas, alcoholes, entre otros. Sin embargo, estos organismos también producen una gran enfermedades en el hombre y en los animales, los cuales tenemos las más comunes, que son la micosis superficial, que en ellas están afectadas el cabello, la piel, las uñas, entre otras. En las especies también originan sistemáticas o mortales. Seguiremos hablando de los hongos como sus generalidades, su clasificación, su importancia y por último su conclusión. Mi grupo está conformado por Charit Rangel, Isabela Salgado, Ángela Rojas y quien les habla, Paulina Lago. Los hongos son un conjunto de seres vivos que pueden considerarse en un reino intermedio entre las plantas y animales, los cuales se separaron hace millones de años dado a sus integrantes que llevan vida inmortal e insensible, como las plantas que poseen una nutrición heterótrofas, como los animales que consumen materia orgánica para el sustento de los hongos. Existen sus prácticas en el hábitat e incluso bajo el agua, y se componen actualmente alrededor de 100.000 especies diferentes. ¿Cómo podemos identificar un hongo? Los hongos son seres eucarióticos, ya que sus células poseen núcleos verdaderos, donde están encerrados los cromosomas. Segundo, hongos que carecen de movilidad y sentidos. Son incapaces de hacer fotosíntesis, puesto que al poseer clorofila los hongos no pueden convertir agua ni carbono ni energía solar en hidratos de carbono. Tercero, los hongos pueden ser unicelulares, pluricelulares, microscópicos. Esto da lugar a que no forman tejidos cuyas células se agrupan en forma de cuerpo de filamentos muy ramificados. Cuarto, los hongos dan origen a los liquines. Esto da producto de una simbiosis perfecta en un elemento principal de las algas verdes o de las cianobacterias. A continuación, yo les voy a hablar de los hongos mucilaginosos misomicetos. Los misomicetos, Phyllum-Misomycota o Mycetozoa, son un grupo de protistas denominados hongos mucilaginosos, que tienen diferentes formas a lo largo de su vida y comienzan con una membrana unicelular y para luego volverse un plasmodio y finalmente desarrollar fructificaciones que forman esporas para luego volverse un plasmodio y finalmente desarrollar fructificaciones que forman esporas para que su ciclo de vida comience nuevamente. Mohos mucilaginosos, también llamados mohos de lima o mohos de Fabry, son organismos pluricelulares que forman cuerpos fructíferos y diminutos y de diversas formas que producen esporas. Estos mohos se encuentran principalmente en los bosques y también en ambientes húmedos. Mohos mucilaginosos tienen rasgos de hongos y de animales, tienen ciclos vitales muy complejos que implican múltiples formas y etapas. Durante épocas buenas viven de manera independiente con células semejantes a las amigas, alimentándose de hongos y de bacterias, pero sí las funciones que hacen adversas cuando no hay alimento disponible o la temperatura no es la adecuada, las células individuales comienzan a juntarse para formar una sola estructura. Esto sucede cuando
cuando alguna de las células emite una señal química que hace que las otras emigren hacia ellas. ¿Cómo se clasifican los mohos mucilaginosos? Existen dos tipos de mohos mucilaginosos según la forma en la que se agrupan, acelulares y celulares. Cuando se agrupan mohos mucilaginosos acelulares, se fusionan para formar una única célula como muchos núcleos. Cuando se agrupan mohos mucilaginosos celulares, se mantienen como células distintas. Continuamos con los mohos mucilaginosos celulares. Son más pequeños que la mayoría de misomicetes y comprenden un número menor de las especies. Las células son siempre ameoides con un núcleo único y no forman plasmodios verdaderos. Los mohos mucilaginosos celulares constituyen una gran parte de la población de amebas del suelo. Estas células denominadas isoamebas forman grupos de células independientes que mantienen su identidad individual y que se alimentan totalmente de bacterias y otras partículas de alimentos que engloban en su interior. Se producen por mitosis y fisión. Cuando han acabado con el alimento de una zona, forman cuerpos fructíferos, pero de una manera diferente a como lo hacen los misomicetes. Los mohos mucilaginosos se pueden encontrar en pisos húmedos y oscuros del bosque. Tienden a crecer de una manera descompuesta después de la precipitación. Son limpiadores que incluyen bacterias, hongos, levaduras y materia orgánica en descomposición, expulsando luego el material no comestible. Los mohos mucilaginosos se mueven típicamente a una velocidad de 1 milímetro por hora, aunque algunos pueden alcanzar hasta centímetros por minuto, pudiéndose apreciar el rastro de su movimiento. Aunque su distribución es cosmopolita, su localización es dispersa y notada raramente. Los mohos mucilaginosos se dividen en varios grupos: Isogastrea, mohos mucilaginosos, plasmodiates o xenocidios. Cada uno de los grupos organiza plasmodios distintos. Prostosterea, son los mohos mucilaginosos plasmodiales más pequeños. Y Diosterea, mohos mucilaginosos celulares. Los hongos se clasifican en 4 grupos. El primero es el Myxomycota, segundo Eumycota, tercero Deuteromycota y por último los liquines. Debemos tener en cuenta que cada grupo tiene su clasificación, que son las siguientes. Los Myxomycota, que se caracterizan por no tener pared celular. Dentro de este grupo se encuentran los Atrasomycota, los Hydromycota y los Plasmodioporomycota. El segundo grupo, que son los Eumycota, se encuentran los Mastigomycota, los Zygomycota y los Basidiomycota. En este grupo ya se encuentra la pared celular. El tercer grupo, que serían los Deuteromycota, que son los más conocidos como los hongos imperfectos. Estos no se reproducen sexualmente. Y por último están los liquines. Debemos tener en cuenta que dentro de los hongos existen 2 reinos, que es el fungi y el protista. El grupo Myxomycota hace parte del reino protista y el grupo Eumycota y Deuteromycota hacen parte del reino fungi. A continuación seguiremos dando una breve profundización de los hongos verdaderos, que son los del grupo Eumycota. El reino fungi está representado por los 4 filos llamados hongos verdaderos, como lo son los Cryptomycota, Syngomycota, Ascomycota, Basidiomycota, que forman un lado monofilético y comparten ciertos caracteres con el reino Animalia, como lo son las estructuras, quitinosonas, el almacenamiento de glicógeno y el CODO-UGA. Para el Trypophilus, solo el filo basal Citringomycota posee un carácter primitivo, que es un flagelo insertado posteriormente. Los Citringomycotas
han sido caracterizados por poseer células flageladas en su ciclo de vida. Sin embargo, cuando este carácter es utilizado para estudios filogenéticos, se considera un carácter primitivo y por ello no se puede usar como criterio para definir a tal linaje monofilético. Los estudios filogenéticos que usan el análisis de las sustancias de ADNR demuestran que las especies no flageladas colocan en otros filos pertenecen en realidad al filo Syntrigomycota, como es el caso del Basidiobulus ramarum. Los Syngomicotas, por su parte, han sido delimitados con base en características tales como poseer hifas no setadas y producir zingoporas, pero no se considera un grupo monofilético. No es clara la posición taxonómica de algunos linajes y micorrizas como los glomales y los endoglomales, que filogenéticamente pueden estar ubicados fuera de los Syngomicotas, como linajes basados independientemente de los ascomicotas, y los Basidiomycotas. Los caracteres morfológicos han sido utilizados para dar soportes a las relaciones entre los Basidiomycotas y ascomicotas, entre los que se encuentran hifas setadas regularmente en un estado carionte, ya dos núcleos en un solo segmento de hifa. Los resultados obtenidos a partir de la consecuencia de ADNR son coordinantes y le dan soporte a la hipótesis de las relaciones entre estos filos basados en los datos morfológicos. Los hongos imperfectos son aquellos que no muestran una fase sexual. Se clasifican como pertenecientes a la forma Psyllium Deuteromycota. Deuteromycota es un grupo polifético donde muchas especies están más estrechamente relacionadas con organismos en otros filos entre sí. De ahí no se le pueden llamar un filo verdadero y en cambio se le da el nombre de filo. Al no poseer las estructuras sexuales que utilizan para clasificar otros hongos, están menos bien descritos en comparación con las otras dimensiones. La mayoría de los miembros viven en tierra, como algunas excepciones acuáticas. Forman micelos visibles como una apariencia borrosa y se le conoce supuestamente o comúnmente como moho. El análisis molecular muestra que el grupo más cercano a los deuteromycetos son los ascomicetos. De hecho, algunas especies como los aspergillus, que alguna vez fueron clasificados como hongos imperfectos, ahora se clasifican como ascomicetos. Presentan ciertas características que nos permiten identificarlos. Algunas de ellas son: la primera, se reproduce de manera sexual, generalmente por medio de esporas sexuales llamadas conidios. La segunda, que presentan una mayor formación por hifas septadas. Dichas hifas septadas están ramificadas y cuentan con múltiples núcleos. Tercero, cuentan con quitina y glucano. Se trata del componente principal de la pared celular de los deuteromycetos. Cuarto, son saprofitos y parásitos facultativos oportunistas, principalmente de las plantas y algunos pocos de otros hongos, animales, incluso pueden ser de nosotros los humanos. Pueden generar enfermedades en los humanos, sobre todo en la piel y en la mucosa. La clasificación de los deuteromycetos, algunos autores lo han dividido como deuteromycetos en tres órdenes artificiales, que son los moniliales, los chaeropsidales y los melanconiales. Pero esta clasificación ya quedó un poco en desuso. Otros autores sugirieron distinguir a los hongos imperfectos a una base de datos morfológicos, específicamente por los conidios y su formación. Y es así que quedaron solamente dos grupos conformados, que son los hipomicetes, que son aquellos que poseen conidióforos libres, agrupados y en forma laxa, o sin conidios, que se le conoce como moho por su apariencia polvorienta. A su vez,
Lo pudieron subdividir en tuberculares que tienen conodíferos en sus esparquitos, un conjunto de laxo de hifas. Los agomicetales que no tienen conidios, los micelos que son estériles. El segundo grupo que son los coleomicetes. Dentro de esta clasificación, los deuteromicetos se encuentran en aquellos que tienen una estructura reproductiva más compleja llamadas conidiomas, dentro de las cuales se encuentran los conidióforos. Melanconiales, hongos microscópicos imperfectos que producen conidias en acérbulos o en esporudichas. Esporocitales, que forman sus esporas como un pinnidio, y es una agrupación artificial puramente basada en la forma, no en una relación sistemática. El hábitat de los deuteromicetes se puede encontrar en diferentes sitios. La mayoría de son organismos del suelo, aunque se han encontrado en ambientes como en el acuático, incluso en el aire. Algunos de ellos son más selectivos en cuanto al ambiente, mientras que otros crecen bajo distintas condiciones. Incluso aquellos que son parásitos de otros organismos pueden ser específicos de un único lugar o tener varios lugares. Los hongos son un papel clave en la naturaleza, ya que son descomponedores, recicladores de nutrientes, limpiadores, mutualistas, patógenos, indicadores del estado de conservación de los seres vivos. La mayoría de los hongos conocidos viven en la naturaleza. Son la materia orgánica muerta, por ende, su principal rol ecológico es la degradación y la descomposición de estados de sustratos, reciclando y retornando a los suelos en otros ambientes como los nutrientes básicos. Los hongos, en otros aspectos, son altamente ventajosos en la alimentación, en la maduración de quesos, en la fermentación y elaboración de bebidas como la cerveza, el vino y el pan, puesto que también en las industrias farmacéuticas o en algunas preparaciones de vitaminas. Se puede decir que son destructivos y que también son beneficiosos. Ayudan a la agricultura, son responsables de gran pérdida económica por el daño causado en los suelos, en las afectaciones de cosecha, por lo cual muchas veces aportan una descomposición en la celulosa, devolviéndose a los nutrientes del suelo y contribuyendo al crecimiento de sus plantas.